Ahora sí, ¿verdad, mis amigos? Sí, profesor. Sí, Ahora profesor. sí se está grabando. Perfecto. Está cambiando la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí. profesor, Sí, también. sí, sí. Gracias, mis estimados. Muy bien. Una vez más, muy buena noche con todos, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda sesión de la asignatura de Gestión Pública. Es una asignatura bastante agradable, bastante bonita. Ya la semana pasada, el jueves pasado que tuvimos nuestra primera sesión, hicimos la introducción a la asignatura. Es una asignatura bastante bonita, ¿verdad? Entonces, que para iniciar entonces nosotros entender la gestión pública, donde el meollo del asunto, el quid del asunto está en los sistemas administrativos, tenía, comenzamos entonces a explicarnos, a fundamentarnos sobre el Estado, ¿no? Sobre el Estado, el gobierno, las políticas públicas, la gestión pública y la administración pública. Y hicimos serias diferencias entre lo privado y lo estatal, de tal forma que nos podamos conducir. Entonces, de esa misma forma, mis estimados, el día de hoy vamos a iniciar con el primer sistema que refiere al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Muy bien. Para que quede debidamente sentado en todas las sesiones, chicos, vamos a tomarnos un tiempito para retornar en esto y que quede totalmente sólido. Muy bien, entonces iniciamos con el interrogante, ¿qué es el Estado? ¿Verdad? Y entonces nosotros podríamos ingresar a Google y podríamos buscar el concepto de Estado y seguramente va a salir infinidad de conceptos, ¿no? Pero uno que se acerque a nuestra asignatura, la gestión pública, va a estar referida ahí donde confluyen tres elementos constitutivos fáciles de entender, súper sencillos y bastante operativos, ¿no? Para nuestros fines. Entonces diríamos que el Estado está ahí donde está el territorio, la población y el poder, ¿no? Y cuando hablo de territorio, rápidamente viene a mi cabecita la figura de los mapitas, ¿no? Como el mapa del Perú. Y ahí donde está el territorio geográfico, ¿no es cierto? Ese espacio terrestre, marítimo, aéreo, etcétera, ¿no es cierto? Y lo mismo va a ocurrir con las regiones, ¿no es cierto? La región Cusco, Lima, Ayacucho, Junín, ¿no es cierto? Se van a formar ahí mis mapitas, ¿no? Que es súper importante para entender hasta dónde puedo hacer mis ejercicios presupuestales, por ejemplo, hasta dónde puedo hacer las inversiones, etcétera, y no caiga en malversación de fondos, ¿no? Porque estaría invirtiendo recursos de un espacio territorial a otro, ¿no? Que es súper importante también el tema de tener con claridad la demarcación territorial. Muy bien, y esto que es para lo nacional, opera en lo regional, opera en lo distrital, en lo provincial, ¿no? Muy bien. Entonces, otro elemento constitutivo muy importante, súper importante, la población. Y precisamente la población es ahí en ese conjunto de seres humanos vivos que para tener un buen pasar, un buen vivir, requiere entonces satisfacer necesidades, sean estas ya materiales o emocionales, que finalmente ese es el key del meollo del Estado, ¿no? Generar bienestar social. Y ese bienestar social, bienestar material, rápidamente eh, le encontramos con una categoría asociada, la calidad de vida, ¿no? Tener un buen pasar, satisfacer las necesidades de alimentación, de vivienda y otros servicios importantes, servicios públicos importantes como la educación, la salud, la conectividad que tiene que ver con pistas, carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Muy bien. Y para encontrar ello, entonces,
nos organizamos y aparece ahí este tercer elemento constitutivo, que es el poder. Y ahí entonces encontramos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y que para encontrar este anhelado bienestar, entonces, el poder ejecutivo va a implementar políticas públicas. Y las políticas públicas son esas decisiones, esas directrices que tienen que ver con algunos aspectos de la vida humana, ¿no? Como la educación, la salud, tránsito y transporte. Fácil para ubicarme, los sectores, ¿no? Todos los sectores están referidos, o sea, a un espacio de la vida del individuo y en sociedad, ¿no? Perfecto. Entonces, este poder también, dentro de las características del Estado peruano, este poder es descentralizado, la característica es ser democrático. Entonces, ¿cómo alcanzan ahí el poder ejecutivo, el poder legislativo? Alcanzamos a través de la organización formal, la organización legal de los individuos, seguramente muy preocupados, muy sensibles por el mal pasar de su población, del vecino, del prójimo, en el que ve la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los demás, y por esa iniciativa se agrupa con otras personas donde confluyen intereses, confluyen posiciones filosóficas y demás, y constituyen su partido político, su movimiento político, ¿no? Con el fin, con el propósito que tienen los partidos, los movimientos políticos, es alcanzar el poder, ¿no es cierto? Alcanzar el poder a través de justas democráticas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este grupo de personas que pertenecían a un partido político organizado, que tienen por finalidad entonces alcanzar el poder para mejorar la calidad de vida, al, llega al poder a ejercer gobierno. Gobierno que tiene un espacio temporal, porque este poder va a ser transitorio y que va a alcanzar entonces por estas justas electorales, ¿no? Muy bien, entonces este grupo de personas que van a ejercer autoridad, van a ejercer eh, gobierno, tienen la posibilidad de implementar políticas públicas, ¿no? Seguramente para mejorarlas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. Entonces, en este tema de las políticas públicas, muy importante en el Perú, dentro de las políticas públicas aparecen las políticas de Estado peruano, que se implementan se empiezan a gestar en el 2001, cuando era el presidente Alejandro Toledo, y se crea el Fórum del Acuerdo Nacional, y este Fórum del Acuerdo Nacional, eh, de manera participativa, va a crear las políticas de Estado donde participan las universidades públicas y privadas, los partidos políticos, los movimientos políticos, los sindicatos, los colegios profesionales, las organizaciones vivas, ¿no? Y a través de ellos se construye políticas de Estado que en el momento de ser aprobado en el 2002 eran 31 políticas de Estado dividido en 4 objetivos grandes. Y que ya en el 2018 son 35 políticas de Estado. Estas 35 políticas de Estado tienen el propósito de perdurar a largo plazo. Que no solamente ocurra que cuando ese grupo de personas que conformó su partido llegó al gobierno, llegó al poder, eh, tome decisiones que perjudiquen a la población, que se desperdicie recursos. Hay programas, proyectos que están avanzando muy bien, llega el partido al poder y lo desactiva. Entonces, una forma de asegurarse que esto no ocurra son las políticas de Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, estas políticas de Estado prevé entonces el desarrollo del país a largo plazo.
Y estas políticas de Estado están íntimamente ligadas al Plan de Desarrollo Estratégico Nacional del Perú. No sé, ahí aparece ese plan, ¿no? Ya tenemos territorio, población y poder, ya, ¿qué queremos? El desarrollo, que este desarrollo sea sostenible, que haya un equilibrio en el desarrollo social, económico y medioambiental, que haya un equilibrio ahí. Ya, perfecto. Pero necesitamos una herramienta, un instrumento que nos conduzca, ¿no? Entonces ahí aparece el plan bicentenario que este año cumple, ¿no? Y que, que ya tenemos el plan 2030 y que en esos procesos de evaluación se han articulado con un otro instrumento súper importante, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ¿no es cierto? Que es propiciado por la Organización de Naciones Unidas. Y no es otra cosa más que hablar del desarrollo sostenible, ¿no? En estos 17 objetivos. Entonces, que apareciesen como políticas internacionales, que aparecen políticas de Estado, políticas de gobierno, estas se articulan en instrumentos formales y debiese de guiar el desarrollo. Perfecto, hasta ahí pareciese todo bonito, ¿no? Pero ya, en blanco y negro pareciese que todo ocurriría bien. En la vida real es que estas políticas, esas directrices que se implementan, o que se consideran implementarse, no surten sus efectos porque ocurre ahí alguna deficiencia en la implementación. Y sin embargo, las políticas públicas que están ahí con este buen deseo de mejorar la calidad de vida, para que no se queden en discurso, requiere entonces de la intervención de cómo hacemos, ¿no? Y ahí está la gestión pública, aparece la gestión pública. ¿Se recuerdan que hablamos de los modelos, del modelo burocrático? Entonces, mi amigo Juan, María, Carlos, Andrés, que van a ser a futuro los alcaldes, los consejeros, los congresistas, etcétera, todos ustedes, mis queridos amigos, tienen que, en principio, estar bien metido en nuestra cabecita, bien grabado, que en la gestión pública solamente se puede hacer todo aquello que previamente esté establecido. Profesor, Sí, profesor, disculpe, está corriendo su diapositiva porque seguimos en el estado. no, ahí nomás estamos, o sea, Ah, estamos ya. en la parte, Ah, nosotros ok. recordándonos del Estado nomás, Ah, ok, ¿ya? perfecto. Sí, nos estamos recordando nomás del Estado, de la clase pasada, ¿ya? Pero te agradezco mucho porque la, la clase pasada nos quedamos mucho, ¿no? Ya. Bien, entonces en ese modelo burocrático es que todo previamente está establecido, ¿no? Porque Max Weber impera entonces en el modelo burocrático que todo aquello está previamente establecido. Lo que voy a hacer es la decisión que voy a tomar tiene que estar íntimamente ligada a la norma, a la constitución, a la ley, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, el decreto ley, lo que, ¿no es cierto? Y más adelante voy a hacer un espacio para ver rápidamente eso cómo se ordena, ¿ya? Muy bien. Entonces, el cabecita está que previamente está establecida en la gestión pública, ¿ya? Está establecida. Perfecto. Y a la gestión pública aparece con su modelo burocrático, post-burocrático, y aparece la nueva gestión pública y la gestión por resultados, que es la que impera en este momento, ¿no? Muy bien. Pero necesitamos un brazo, ya tenemos ahí el Estado, que existe para hacer, para garantizar, para propiciar el bienestar social, y tenemos ahí los gobiernos, ¿no? Que son a partir de partidos políticos y todo lo demás, que implementan políticas públicas, perfecto, las políticas públicas, porque no queda vacío, aparece la gestión pública, ¿cómo voy a hacer? Pues esa forma de cómo voy a implementar requiere entonces la aparición de instrumentos, de sistemas, donde ahí aparecen los sistemas administrativos de la administración pública, y ahí entonces aparecen estos sistemas muy importantes, ¿no? Los sistemas administrativos, ¿no? Que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí aparecen los 11 sistemas administrativos, ¿no? Que van a hacer posible objetivizar, hacer que sea posible, que sea real, que sea veraz, las políticas públicas, ¿no? Que se conviertan, eso que decimos, eh, calidad educativa. Para calidad educativa necesita entonces infraestructura adecuada, pertinente, equipada, con tecnología, docentes
debidamente capacitados, actualizados, etcétera. Entonces, ya para eso, para tener mejores colegios, mejores escuelas, yo refiero, entonces, requerir un sinnúmero de bienes y servicios. Todo ello, para que adquiera el Estado, va a ser a través de sistemas administrativos. Muy bien. Entonces, dijimos que tenemos 11 sistemas administrativos. A ver, mis queridos amigos, amigas, a ver. Sin importar si la institución sea pública o privada, ¿cuál es el recurso más importante con la que cuentan las organizaciones? Y si de no existir ella, no podrían funcionar. ¿Cuál es ese recurso? Ese recurso más importante, fuese público o privado. El presupuesto, profesor. Gestión de recursos humanos. El recurso humano, profesor. Recursos humanos. Recursos humanos, ¿no? Muy bien, mis estimados, el recurso humano, las personas, ¿no? Las personas ahí. Puedes tener presupuesto, pero ¿quién implementa? Necesitas de personas, ¿no? Necesitas de personas. Y precisamente en ese enfoque de personas, ¿no? De aquel individuo, que es un ser humano vivo, que requiere satisfacer sus necesidades personales, familiares, que tiene aspiraciones, que tiene sentimientos, y que en el proceso laboral nos olvidamos de elementos fundamentales, ¿no? De que el individuo es un ser sensible, ¿no? De que nosotros los individuos tenemos aspiraciones, no nos podemos quedar en el mismo puesto toda la vida, ¿no? De que somos seres adaptativos, y que somos individuos que constantemente van modificándose las necesidades y que requerimos satisfacer a ellas, a nuestras familias, ¿no? Y entonces ahí aparece como política de Estado, a través de los regímenes laborales, la protección del trabajo, ¿no? Ahí donde no solamente contemplen las funciones, sus roles, sus obligaciones, sino también sus derechos, ¿no? Los derechos laborales, etc. Entonces, elemental, ¿no? Importante. El sistema de recursos humanos, donde va a velar entonces que el individuo pueda tener seguridad laboral, por ejemplo, ahorita en el contexto tenemos el CAS, ¿no? Es un régimen por demás inició con muchos vacíos, muy abusivos, no tenían vacaciones, no tenían gratificaciones, etcétera, y que en el proceso han ido ganando derechos, ¿no? Y ahora se considera la incorporación, porque tiene la otra arista, es que los presupuestos, los concursos, los perfiles y todo lo demás, ¿no? Pero este sistema contempla entonces esa protección para ambos, ¿no? A través de los regímenes laborales, para estos dos actores, el colaborador, el trabajador y las instituciones, que es súper importante. Muy bien. Entonces, ustedes toditos van a imaginarse que ustedes son el responsable, el gerente, el jefe territorial, el alcalde, el gobernador regional, ¿ya? Y entonces ustedes quieren hacer cosas. Sin personas no harían nada, ¿no es cierto? Ya. Con el sistema de recursos humanos, entonces ya tengo personas protegidas con sus regímenes laborales, tanto la 276 para el público, la 728 para el privado y demás, ¿ya? Y otros sistemas, pero ahí lo tienen ya tienes personal. Perfecto. Ahora, para que cumplas, para que sea posible, necesitas de infraestructura, necesitas, dependiendo de tu institución, vamos a suponer que seas el gerente de obras, necesitas infraestructura, necesitas escritorios, necesitas computadoras, necesitas camionetas. Para construir las obras necesitas fierro, cemento, arena, ladrillo, etc. Ya. Para yo poder, entonces, adquirir todos estos bienes y servicios y cumplir bien mi función y cumplir el propósito de la institución, necesito tener entonces un sistema de abastecimiento que me pueda abastecer de bienes y servicios que me permita cumplir mi propósito. Si estoy en una entidad pública, seguramente en algún aspecto de la vida humana, en un aspecto de la sociedad, voy a contribuir con el desarrollo, ¿no? Necesito entonces, sí o sí,
de bienes y de servicios y aparece el sistema de abastecimientos, que es un sistema bien bonito y bien complejo también, por lo propio de la gestión pública, ¿no? Muy bien. Ya tengo recursos humanos, ya tengo un sistema que me acredite, pero ¿qué hago sin presupuesto? Porque lo primero que mencionó mi amigo, ¿no? Dice, presupuesto, muy bien. Podemos soñar, ¿no es cierto? Casarte con caballos blancos, jalados de carruajes, ¿no es cierto? Cruce de espadas, todo lo demás, pero tu presupuesto probablemente no alcance, ¿no? Quizás mi presupuesto alcance para irnos con taxi, ¿no? Entonces es súper importante el presupuesto público que va a permitir poder recompensar el trabajo de las personas, sus salarios, adquirir bienes y servicios que propicien el desarrollo. Entonces, el sistema de presupuesto súper importante, ¿no? Que ya lo vamos a ver el día de hoy. Y así voy a necesitar, entonces, para yo cumplir con mis funciones, necesito una unidad de tesorería, un sistema de tesorería que me lleve de todo de manera ordenada, esos pagos, esos cobros y demás. Y así como en el privado, que se apalanca a través de un préstamo bancario, etcétera, se apalanca para poder ser más agresivo en el mercado. Igualito, también los gobiernos regionales y locales pueden entonces ellos endeudarse, pero para endeudarse tienen entonces todo un sistema. Ya, hasta ahí estamos viendo bien. Entonces ahí aparece un evento, un sistema súper importante. Ahí aparece el sistema de contabilidad, que es muy, muy importante, que nos va a permitir entonces llevar de manera correcta, de manera eficiente, la administración de los recursos de la entidad, ¿no? Ya tengo todo ello. Entonces, ahora, yo no voy a hacer cualquier obra, como el Parque a la Hamaca, el Monumento al Silbato, al Árbitro, que son clásicos, estas malas obras, el mirador de no sé qué y demás. Aparece entonces un sistema de inversión pública que me va a permitir entonces repensar, razonar y gastar bien los recursos, hacer obras que realmente impulsen el desarrollo. Lo que antes era el SNIP, ahora es el sistema de programación multicanal, pero el invierte P, ¿cierto? Y van a salir entonces obras que realmente necesita la población. Y todo ello, para no ser de manera desordenada, aparece un sistema muy importante, el sistema de planeamiento estratégico, que me va a conducir entonces al desarrollo, a un escenario futuro, a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y aparece este sistema súper importante, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, donde el ente rector es el CEPLAN. Y como vivimos en un Estado de Derecho, sin querer, o por alguna negligencia, podemos cometer algún tipo de negligencia en los contratos y demás que pueda poner en riesgo los intereses de la institución. Entonces necesitamos de nuestro abogado, ¿no? Que nos defienda, que defienda nuestros intereses. Y ahí aparece el sistema de defensa judicial del Estado, donde en su expresión, para los distritos, las provincias, las regiones, encontramos este funcionario que le llaman procurador, ¿no? Y el procurador es una persona, un profesional del derecho, un abogado, y va a tener como misión defender, ¿cierto?, los intereses de la institución. Va a denunciar a los funcionarios que hayan cometido actos indebidos, a las empresas que no hayan cumplido con los términos contractuales y demás, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí va a aparecer un sistema muy importante que nos ayuda a gestar bien, ¿no es cierto? Y ahí me vienen rápidamente los principios de Fayol, ¿no? De Henry Fayol, ¿no es cierto? Planifico, organizo, dirijo y controlo, ¿no? Entonces, el control, que es súper importante para corregir, para rectificar, y aquí aparece entonces la Contraloría General de la República. Y finalmente tenemos la modernización de la gestión pública, que es súper importante porque solamente en su diagnóstico manifiesta que nosotros los pobladores
sentimos desconfianza de los funcionarios y servidores públicos porque consideramos que son muy lentos, son abusivos, son corruptos, etcétera. Consciente de ello, entonces la modernización del Estado implementa normas, implementan sistemas que permitan que la gestión sea más eficiente, más eficaz y que pueda introducirse tecnologías de la información y la comunicación a la administración pública. Y ahí tenemos, a partir de ello, tenemos las leyes de transparencia y acceso a la información pública, tenemos la Ley General de Procedimiento Administrativo, el Código de Ética del Funcionario, tenemos la implementación de los sistemas, ¿no es cierto?, que sea ofensivo y demás, ¿no es cierto?, que implementen, que impulsen entonces la modernización. Muy bien, entonces ahí, con todos estos instrumentos, ustedes van a ser con estos sistemas ustedes van a ser los gerentes y todo lo demás. Y ahora yo me pongo en el zapato de uno de mis amigos y dice, ya qué complejo, ¿no? Porque yo siempre estoy en el privado, y el privado es más flexible, ¿no es cierto? Y entonces la administración pública aparentemente es bastante, en realidad es bastante complejo, porque imagínense, recursos humanos aparece como maestría, ¿no? Nosotros tenemos acá una sesión. Abastecimientos también con un diplomado, presupuesto como diplomados, son especialidades, no son especializaciones. Entonces, la mirada de mi amigo, que puede ser Juan María, ya que complejo, ¿no? Está acostumbrado, seguramente por su práctica, más al privado y el privado mucho más flexible, ¿no? Pero ¿por qué es esto así? ¿Por qué es tan complejo? Y la explicación, veíamos entonces que está en la anomia social, ¿no? Y la anomia social refiere a lo contrario del valor, así como para desarrollar a las sociedades, para que se desarrolle el individuo de manera sostenible, en un entorno de oportunidades, de igualdad, de justicia, requiere entonces que el individuo practique valores, sea un individuo que practique valores ético-morales, y con mayor razón los funcionarios. Entonces resulta que nuestros funcionarios, así como el diagnóstico de la modernización del Estado, no tienen confianza porque consideran que hay mucho cohecho y muchos actos de corrupción. Para ahí se ve la práctica de la anomia social. ¿Cómo así? Así que aquí es un buen funcionario que es honesto, que es honrado, que cotidianamente practica el valor de la honestidad, por ejemplo, y el otro funcionario, el mal funcionario, el anómico, el que practica la anomia social, es el deshonesto, ¿no es cierto? No es honrado, no es solidario, que más bien hay una práctica perversa de la función pública con la intención de ascender, tener ascenso social, económico, a partir de actos indebidos, como la sobrevaloración de las obras, de las compras y demás, ¿no es cierto? Hay una asociación ilícita y la que finalmente aparecen como delitos de la gestión pública. Y cada vez entonces la gestión pública tiene por naturaleza ser normativa, aparece su lado agresivo, que es coercitivo, que si tú cometes delitos, defraudas al Estado, pues perder lo más preciado que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo más preciado que tenemos los seres humanos, mis estimados amigos? Jóvenes, ¿qué es lo más preciado que tenemos? La vida. La vida, ¿no? Lo más preciado es la vida, ¿no? Todos los seres humanos, lo que tenemos, lo más preciado es la vida, la libertad, ¿no? Y pues es que cuando cometemos delitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquel que comete delitos, lo van a juzgar penalmente, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Le van a privar de su libertad, ¿no? Y da mucha pena, ¿no? Da mucha pena porque ese individuo es una persona que también tiene dignidad y tiene familia, ¿no? Ustedes han visto hace poco un presidente regional y algunos funcionarios han sido detenidos, ¿no? Y ustedes pueden imaginarse lo que puede pasar con ellos, por sus cabezas, por la familia,
¿cierto? Es mucho dolor, porque aparte que la dignidad se ha puesto en tela de juicio, les han cortado sus libertades, ¿no? Van a estar recluidos en un penal. ¿Por qué? Porque han cometido delitos y son considerados individuos peligrosos para la sociedad, ¿no? Pero tiene la explicación entonces ahí, en la práctica nómica. Y con eso no es para desanimarlos, al contrario, es para animarles a que si van a ser funcionarios, servidores públicos, van a poner la gestión pública en práctica como funcionarios, siempre debe guiarnos, en principio, los valores, ¿no? Los valores éticos morales, y no caer en la anomia, ¿no? Que finalmente vamos a perder lo más preciado, ¿no? ¿Es cierto? Que es la libertad, ¿es cierto? Muy bien, hasta ahí todos felices, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Mis amigos. ¿Se entendió? ¿Qué dicen mis estimados? Sí, Papadita, ¿no? Perfecto. Ya, gracias. Con una nomás estoy haciendo mi clasecita, hablando como loco. Luego ven las grabaciones. Bien, vamos a ingresar entonces al Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es uno de los sistemas administrativos nacionales, y que este Sistema Nacional de Presupuesto Público es muy bonito, es bastante complejo, y vamos a hacer de tal forma que no sea aburrida, ¿ya? Entonces, iniciaremos con la interrogante, ¿no? ¿Qué es el Sistema Nacional de Presupuesto Público? Y así como todos los sistemas que hemos visto aquí, los 11 sistemas, en mi cabecita me ha dicho, profe, que todo, en la gestión pública todo está normado, todo tiene ley. Ah, perfecto. Entonces, todos estos sistemas van a tener su norma, su ley, su decreto, ¿no es cierto? Todos van a tener una norma que les va a guiar. Perfecto. Y por la modernización del Estado también van a tener entonces por ahí algún sistema, ¿no? Que comparte. Perfecto, entonces. Entonces, el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios que están establecidos en las normas, en donde indican procesos y comparten también con otras normas sus procedimientos técnicos, sus instrumentos, y eso va a conducir el proceso presupuestario en las entidades públicas. En fácil, el Sistema Nacional de Presupuesto Público en el país, en la actualidad, está regido por el Decreto Legislativo 1440, ¿ya? Que es la que ha derogado a la Ley número 28411, que era la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y que aquí hay un tema súper importante, mis estimados. Como quiera que estamos hablando de gestión pública, cuando postulan a las entidades donde pagan muy bien, no en todas las entidades del sector estatal, los sueldos son bajos. Hay entidades en las que sí, ¿no? Hay mucho gusto trabajar en ellas, ¿no? Como SUNAT, etcétera, ¿no es cierto? Entonces encontramos preguntas clásicas, ¿no? Como por ejemplo, para todos, ¿ya? Atentos un momento, mis estimados. Para todos, ¿ya? Es verdad, el enunciado, ¿ya? Es verdad que las leyes surten efecto al día siguiente de su publicación. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. 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 Verdadero, ¿no? Muy bien, súper verdadero. Entonces, me recuerdo eso que hablamos al inicio. En la gestión pública solamente se puede hacer todo aquello que previamente esté establecido en alguna norma. Perfecto. Pero esa norma tiene sus requisitos de validez, que en principio haya sido publicado. Muy bien, muy bien. Porque si no estuvo publicada, se puede perder miles, cientos, millones de dinero. Ejemplo. Vamos a suponer que en un distrito X
hay que una minera que haya construido, esté en operaciones, y viene el gerente municipal del distrito, seguramente con mucha experiencia, y dice, oye, pero hay que cobrarle licencia de funcionamiento, hay que cobrarle derecho, licencia de construcción, etcétera, hay que sancionarles por no haber sacado licencia y todo lo demás. Y se sacan su ordenanza, ¿no? Entonces, ahí un colaborador que lleva gestión pública y se recuerda estos temas importantes, dice, acá la sanción es por 120.000, perfecto, ya. Voy a pagar, pero tenga bien de mostrarme la publicación de la norma, de la ordenanza. Y si no se publicó, ¿tendrían que pagar o no tendrían que pagar la multa en ese ejemplo, chicos? No se paga, profesor. No se paga. Muy bien. Y hay un ahorro sustancial de la... No se ahorra, ¿no es cierto? No se puede pagar porque no ha sido publicado. Entonces, como no fue publicado, no entró en vigencia. Así se caen un montón de normas, ¿no es cierto? Fuese ordenanza municipal y demás, ¿no es cierto? Sobre todo las ordenanzas municipales. No fueron publicadas. ¿Y dónde se publican? En el En el diario. peruano. En el peruano. Muy bien. En el diario de mayor circulación, ¿no? Para este caso, nuestro decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto ha sido publicado en el peruano, ¿no es cierto? El domingo 16 de septiembre del 2018. Entonces, sí entra en vigencia. En el ejemplo nos queda entonces, ¿no es cierto? Ya, pero, ¿qué pasa si en un municipio pequeño, en un municipio rural, ¿cómo hacemos ahí para que surte efecto las ordenanzas? Que es la ley para el distrito, ¿no? ¿Cómo hacemos? En su página de Facebook, ¿sabes? Muy bien, su página de Facebook, ¿no? ¿Qué más? Puede ser en su página web también, si tienen la de Muy Mentiel. bien. Ahora ya, ahora ya es más moderno, ¿no? Tienen su página de Facebook, ¿no? Su página web, muy bien. Y cuando ese no existiese, ¿no es cierto? Podríamos poner el banner oficial, ¿no? En una pared que sea a la vista del público, porque la norma va a normar precisamente a los pobladores que están ahí y quieren que se enteren, ¿no es cierto?, lo que están normando, esa línea de conducta que van a generar. Entonces le ponen en el exterior un banner oficial, ¿no es cierto? Y pegan todos, por ejemplo, su tupa, ¿no? Perfecto. ¿Y qué hacen? Llaman al juez en el distrito, ¿a quién llaman? Al juez Juez de al juez paz. De paz. Muy bien, al juez de paz, ¿no? ¿Para qué? Para que deje constancia, ¿no? Va a levantar su actita, va a hacer firmar, va a tomar su foto y ya, entró en vigencia. Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, muy bien, perfecto. Entonces, en nuestro sistema, a ver, hay un micro que está filtrándose, porfa. Mis estimados, fíjense sus micros. Porfa. Hay un, Compañero Ernesto. porfa, mi estimado Ernesto. Ya, muy bien. Ok, profesor, disculpe. No te preocupes, muy bien. En mi cabecita ya me he dado cuenta ya que hay todo un estado bien organizado, bonito. Y prevalece el modelo burocrático. Dice que todo está previamente establecido, entonces me llama entonces a un ordenamiento jurídico. Entonces hay una norma que tiene mayor jerarquía que otra, y esa la voy a encontrar en la pirámide de Kelsen. Voy a hacerme un espacio entre las clasecitas para ver la pirámide de Kelsen, ya que es muy bonita también. Y eso nos ayuda a entender la jerarquía de normas, ¿ya? Entonces, para este caso, iniciamos con la constitución política.
¿ya? En la que señala en el artículo 42, en el artículo 77, manifiesta que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto, súper importante, ¿no? Si su programación y su ejecución responde a criterios de eficiencia y de necesidades sociales. Ah, perfecto, todo lo que hemos ido conversando desde la población, que son todos los individuos vivos que necesitan satisfacer necesidades, ah, ya, es concordante, entonces es constitucional, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí, un ladito todos, ¿ya? Por favorcito, dice. Su programación y ejecución corresponde a criterios de eficiencia y necesidades sociales. El presupuesto debe estar, dice, efectivamente equilibrado. Entonces, cuando habla sobre criterios de eficiencia y necesidades sociales, ¿en qué instrumento de gestión, para comenzar, cuando hablamos en una institución pública y hablamos de instrumentos de gestión, en mi cabecita rápido se abren dos, ¿ya? Dice, instrumentos de planificación, instrumentos normativos. El ROF, el MOF, el CAP, el TUPA, todo eso que han escuchado, reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones, la estructura y todo demás está dentro de los instrumentos normativos. Y entonces hay instrumentos de planificación. Entonces aquí sería la interrogante, mis queridos jóvenes amigos, señoritas, sería aquí, ¿en qué instrumento, de qué instrumento de gestión voy a encontrar yo las necesidades sociales de la población? ¿En dónde lo ubico? Presupuesto. Presupuesto, ya. Vamos a normar el presupuesto previendo las necesidades sociales. Ya. Pero ¿en qué instrumento ubico? Que es un instrumento muy importante. ¿Dónde encuentro las necesidades sociales, mis estimados? ¿Dónde, chicos? Mis estimados. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde Inversión encontramos? pública. ¿Dónde? Inversión pública, profesor. Muy bien, inversión pública, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, Noemí, te agradezco mucho. ¿Quién más? Un minutito, ya, un minutito, tomen su agüita, un minuto. Estiren los pies, un minuto, ¿ya? Todos un minuto, ¿ya? Nos quedamos con esta preguntita, ¿ya? 2 minutitos, para que tomen su agüita y estiren sus pies, ¿ya? Bien, ¿lo ubicaron? Mis estimados, ¿en qué instrumento lo ubicamos? Presupuesto participativo. Ah, muy bien, el presupuesto participativo, muy bien, pero tiene un instrumento bien importante, el presupuesto participativo. ¿Qué guía el presupuesto participativo? Presupuesto público. El presupuesto público, muy bien, ¿qué más?
Muy bien, Jesús, tú dijiste presupuesto participativo, ¿no es cierto? Sí, Y profesor. cuando vamos al presupuesto participativo, ¿qué nos dicen? Yo Presupuesto. digo, vamos a suponer que estamos viviendo todos en un barrio y queremos que pase ahí saneamiento básico, agua y desagüe, ¿no? ¿Y qué nos preguntan en el presupuesto participativo? Ya, ¿está considerado en él? Si está considerado o no, está priorizado o no en el PD, en el PD, en el PDC, ¿no? ¿Y qué es el PDC? Plan de desarrollo concertado. Muy bien, mi estimado Jesús Alberto. Voy a volver a la diapositiva, por favor, me avisan si se ve. ¿Se ve la diapositiva, mis estimados? ¿Se ve? Sí, Sí. se ve, profesor. Sí, sí, sí. Se mueve, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, las necesidades sociales, pues es que esto se articula con otros sistemas. Las necesidades sociales, para el ejemplo del municipio distrital, las voy a encontrar en el Plan de Desarrollo Concertado Distrital, igualito en la provincial, igualito en la regional, igualito en el país, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Igual en los sectores, en educación, en salud, van a tener su plan de desarrollo sectorial, de educación, de salud, etc. Entonces, en el plan de desarrollo concertado, local, distrital, provincial, etc., ¿qué encontramos? Encontramos nuestras necesidades que han sido debidamente dialogadas, nos hemos puesto de acuerdo, hemos concertado que en la dimensión social tengo tales cosas, ¿no es cierto? Entendida como necesidad de los individuos, ¿no es cierto? Entonces es un instrumento bien importante esto. Por eso es que hasta cuando informan al MEF, los presupuestos participativos acompañan también estas evidencias del plan de desarrollo concertado, ¿no? Y este plan de desarrollo concertado es el plan a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, mis estimados. ¿A qué plazo es? ¿A largo, a Corto mediano o a plazo, corto son. plazo? ¿A dónde? A corto plazo, son. A largo plazo. A largo Largo plazo. plazo. Muy bien, es a largo plazo. profesor. Muy bien. Y entonces, si el PDC es a largo plazo, es el escenario futuro, es lo que soñamos entre todos, ¿no es cierto? Entre todos hemos soñado a Cusco, a Lima, ¿no es cierto? Así, con mayores oportunidades, con mayor infraestructura de salud, de educación, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Para que este pueda tener entonces mayor operatividad, tiene un plan de mediano plazo, que es el PEI. ¿Qué es el PEI? El PEI. Plan estratégico institucional. Muy bien, mis queridos amigos. El PEI se construye en base al PDC, al PEI, y ahí encontramos las necesidades ya priorizando para 3 años, ¿no es cierto? Y entonces, el POA, que es conocido, es el plan a corto plazo. ¿Y qué es el POA? Plan operativo anual. Muy bien, muy bien. Operativo institucional. Muy bien, el PIA también, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahí encontramos esas necesidades, entonces el presupuesto tiene que tener debida programación y ejecución en función a las necesidades. Porque cuando no hay ese instrumento, cuando no está el PDC, no está el PEI, entonces los gobernantes consideran, ellos, como seguramente han salido, ellos son más dotados, ellos saben de las necesidades y hacen a su criterio las obras. Y por eso es que tenemos obras a la hamaca, al silbato, al sombrero, al mate, etcétera, ¿no es cierto? Y que eso no contribuye a cerrar brechas sociales, porque recordemos que es para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí todos felices, ¿verdad? Papayita, entonces. El presupuesto participativo va a salir, los presupuestos institucionales van a salir a través de las necesidades. Perfecto. Algunas generalidades, entonces, del Sistema Nacional de Presupuesto,
que este forma parte de los sistemas que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y acá hay un tema muy importante, en que el Decreto Legislativo 1440 es parte del Decreto Legislativo 1436, que es la que establece normas básicas sobre la administración financiera. Ya, para no volar, ¿ya? Una cosa es la 1440, que habla del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La 1436 lo que nos dice que dentro de estos 11 sistemas administrativos hay entonces 7 sistemas que van a conformar un sistema integrado de tal forma que nos permita de manera intersistémica la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Entonces, ahí aparece el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema de Tesorería, el Sistema de Endeudamiento Público, el Sistema de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones, y la Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Entonces, ahí aparecen 7 sistemas. Entonces, este sistema es súper importante, el sistema de presupuesto, ¿ya? Estos nos van a permitir entonces la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Bien, este decreto legislativo de 1440 tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público en el ámbito nacional. Y como dijimos que todos los sistemas tienen principios, y este Sistema Nacional de Presupuesto Público, que tiene la fecha de normatividad vigente referido al decreto legislativo 1440, tiene 16 principios fundamentales, y que estos principios van a ser la base fundamental del sistema nacional. Entonces tenemos el principio de equilibrio presupuestario, el principio de equilibrio fiscal, de especialidad cuantitativa, especialidad cualitativa, orientación a la población, calidad del presupuesto, universalidad y unidad, no afectación determinada, integridad, información y especificidad, anualidad presupuestaria, programación multianual, que es súper importante, transparencia presupuestal, exclusividad presupuestal, evidencia, rectoría normativa y operativa descentralizada. Entonces, cuando hablamos del equilibrio presupuestal, estamos hablando precisamente de los créditos presupuestarios, estos que van a ser pasibles de fiscalización y que tienen íntima relación con las políticas públicas. Cuando hablamos del equilibrio fiscal, aquí, cuando habíamos mencionado al inicio que tiene que ver con el año fiscal, ¿ustedes se recuerdan de dónde a dónde va el año fiscal? Cuando hablamos del año fiscal, estamos hablando de él. De un año, ¿sabes? Muy bien. ¿Y de dónde a dónde va? ¿De qué fecha a qué fecha? Al 1 de enero al 31 de diciembre. Excelente. Entonces, ahí nada que yo soy el alcalde, nada que yo soy el gerente, te dejo con contrato establecido, etcétera, ¿no es cierto? Porque la norma te prohíbe. Tienes que respetar, ¿no es cierto?, el calendario fiscal. La especialidad cuantitativa refiere que todo aquello que vamos a realizar como gasto debe ser cuantificado de tal forma que ésta pueda ser medible, ¿no es cierto? Y en consecuencia poder ser controlada, fiscalizada y demás, ¿no es cierto? Y la orientación a la población tiene que ver con el logro de los resultados a favor de la población y de manera tal que pueda preservarse, ¿no es cierto?, las condiciones en su entorno. Busca entonces la participación de la población. La calidad de presupuesto consiste en la racionalización de los procesos presupuestarios bajo los criterios de eficiencia significativa. Y esto refiere entonces que debe haber una seria articulación con aquello que realmente se requiere y que esto impulse la prestación de los servicios que se pueda traducir en la calidad de vida de las personas. Y cuando habla de la universalidad e igualdad, consiste en todos los ingresos y gastos del sector público, en sencillo.
La no afectación determinada es muy importante. Consiste en que los ingresos públicos de cada una de las entidades públicas deben destinarse a financiar el conjunto de gastos presupuestarios. Lo que quiere decir es que yo no puedo comprometer, certificar en algún tipo de gasto si previamente yo no cuento con ese recurso, porque puedo incurrir incluso en problemas penales. La integridad refiere, ello consiste en que el registro de los ingresos y los gastos se realicen los presupuestos en su totalidad. No puedo registrar a medias ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Este proceso de certificación, compromiso, de vengado y demás, debe tener coherencia, integridad en aquella información que estamos implementando. Y así tenemos, vamos a pasar a lo más importante, que es la programación multianual, donde consiste que el presupuesto público tiene la perspectiva de varios años, ¿cierto? Multianual, orientada al logro de resultados a favor de la población, concordantes con las reglas fiscales, y esto está íntimamente relacionado con los instrumentos de planificación. Es aquello que yo voy a priorizar entonces en el PDC, en el PEI, entonces yo voy a ir considerando en mi programación multianual. Muy bien, entonces estos sistemas que son muy importantes, estos principios del sistema que son muy importantes, nos permite tener mayor claridad, mayor amplitud de lo que refiere al Sistema Nacional de Presupuesto Público. En el ámbito, ¿en qué ámbito opera ello entonces? En el ámbito nacional, encuéntrese ahí los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. También tenemos los organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, el Jurado Nacional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, el Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, que ellos agrupan el segundo lugar, las instituciones que son afectos a este ámbito. Y tenemos como tercer ámbito a las universidades públicas. Cuarto, los gobiernos regionales, los gobiernos locales en quinto, y así como sus organismos públicos del gobierno regional, los organismos públicos del gobierno local. Y 8, las empresas del gobierno regional, de los gobiernos locales, por ejemplo, es conocido, los parqueos que cobran, son empresas municipales, ¿no? Al igual que, por ejemplo, por aquí por la región Junín, existe Sedán Huancayo, que es la empresa prestadora de servicios, que es una empresa municipal, un accionariado de municipalidades, en las que representan su titular de empleo, que son los alcaldes, ¿no? Entonces, en ellos también afecta el ámbito presupuestal. Y otras entidades públicas establecidas en normas con rango de ley. Bien, y en el ámbito institucional, refiere entonces que hay dos instancias. Hay una instancia del nivel central que refiere a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce su rectoría. Y tenemos también el nivel descentralizado, donde refiere a estas entidades que hemos mencionado y que constituyen sus titulares del pliego. Muy bien, y sus oficinas de presupuesto y entidad a la que hagan sus veces, ¿no? Lo que hagan sus veces es que no todos tienen la misma nomenclatura, ¿no? Muy bien. El ente rector del sistema de presupuesto público, mencionamos que era la Dirección Nacional de Presupuesto Público, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Entre sus principales funciones tenemos el de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Elabora el anteproyecto de la ley de presupuesto, emite las directivas y las normas, promueve el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria,
emite opinión autorizada en materia de presupuesto de manera exclusiva y excluyente en el sector público, y las demás funciones que asigne ello en su sector. Y al interior, entonces, de este ministerio, de esa dirección, tenemos la dirección de normatividad, que es la que finalmente va a pautar la línea de conducta del sistema. Tenemos la dirección de programación y seguimiento presupuestal. Esta es la que nos hace el seguimiento a nuestros presupuestos participativos, a las asignaciones y demás. Dirección de la calidad del gasto, dirección de presupuesto temático, dirección y articulación del presupuesto territorial, y quienes integran este sistema. Es súper importante entender entonces este sistema nacional, como ya habíamos conversado, hay dos niveles, ¿no? El nivel central, que acabamos de ver a través de la Dirección General de Presupuesto Público, que al interior tiene también estas direcciones. Y tenemos el nivel descentralizado, en donde aparece, por ejemplo, la entidad pública, ¿no es cierto? Y entendemos entonces a la entidad pública como todo organismo con personalidad jurídica comprendida en los niveles de gobierno. El nivel nacional, el gobierno regional, el gobierno local, donde ahí aparecen las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, incluyendo sus respectivos organismos públicos como sus empresas, ¿no es cierto?, de estos gobiernos regionales o gobiernos locales. Además, lo integra el titular de la entidad. ¿Y quién es el titular de la entidad? Es el responsable en materia presupuestaria, ¿no es cierto? Y de manera exclusiva, entonces, pero según sea el caso, también dentro de los consejos regionales y municipalidades aparecen también estos mismos, ¿no? Tanto los consejeros como el gobernador o como los regidores y el alcalde, ¿es cierto? Muy bien. La oficina de presupuesto también está entendida, ¿no? Como y la unidad ejecutora. Entonces, la unidad ejecutora para el Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el nivel descentralizado, opera dentro de los pliegos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que administran ingresos y gasto público, y que estos son contemplados como las oficinas de los pliegos presupuestarios. ¿Qué hacen ellos en finales de cuentas? Determinan la recaudación de ingresos, participan en las fases de gestión presupuestaria, registran información generada por las acciones y operaciones realizadas, y realizan informes de avances y cumplimiento de las metas. Súper importante, entonces, estas unidades ejecutoras. Muy bien, y luego tenemos el responsable de los programas presupuestales, que no es más que una persona, un individuo, un funcionario responsable de programar el presupuesto, y que tiene una carga de gestión estratégica operativa dentro de la programación presupuestal. Es entonces de lo que hemos ido conversando, ¿qué es el presupuesto público? En sencillo, en fácil. Diríamos entonces que el presupuesto público es un instrumento de planificación, programación económica financiera, ¿verdad? Con las cuales nos vamos a permitir realizar un conjunto de acciones que nos permita satisfacer las necesidades. Y para esto tiene elementos importantes como su expresión cuantificada de manera sistémica de todos los ingresos y de todos los gastos, y que permita finalmente alcanzar los objetivos y metas contempladas en sus planes operativos, ¿no? En el plan operativo institucional que bien lo habían mencionado, y que se articula entonces con la programación multianual, el PEI, y el plan a largo plazo, el PDC. Y el presupuesto en el sector público, entonces, ¿quién es el que elabora? Vamos a decir que es el MEF, ¿no es cierto?
va a elaborar la propuesta, la va a argumentar, la va a justificar, va a fundamentar, la va a sustentar a través del Consejo de Ministros. ¿Ante quiénes? Ante el Congreso de la República, ¿no? Para que ellos tengan a bien de aprobarlos, ¿no es cierto? Y esto, entonces, lo que estuvimos viendo aquí arriba, cuando estamos hablando del decreto 1430, es del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Muy bien, pero para cada año fiscal del presupuesto, se emite una ley especial, como por ejemplo, para el 2021, a pesar de estar en pandemia, se priorizó más la educación, o sea, se afectó más recursos a educación que a salud. Muy bien, entonces, el Congreso de la República va a aprobar esto hasta antes del 31 de diciembre de cada año. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, en esos exámenes, cuando postulamos, dicen, es verdad que el Ministerio de Economía y Finanzas es quien aprueba el presupuesto para los años fiscales, ¿verdadero o falso? Falsazo, ¿no es cierto? Falso. Falso, falso, ¿no? No es así. Ellos elaboran, ¿no es cierto? Pero quienes se lo aprueban es el Congreso de la República y tienen hasta el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Muy bien. En las entidades públicas, entonces, el presupuesto institucional de apertura es el PIA. Muy bien. Presupuesto institucional de apertura. Pero que esto puede ser modificado y toma el nombre de, la nomenclatura de presupuesto inicial modificado, que llaman el PIN, ¿no es cierto? ¿Qué es el PIN? El presupuesto inicial modificado, que sí es posible su modificación. Entonces, tanto el PIA como el PIN son aprobados por la máxima autoridad. ¿Y quién dijimos que es la máxima autoridad, por ejemplo, en un municipio? ¿Quién es la máxima autoridad, mis estimados? El El alcalde. alcalde. El alcalde. No, El no. consejo. El Consejo Municipal. El Consejo Municipal es la máxima autoridad, ¿no? ¿Y cuándo es el Consejo Municipal? Cuando se instalan el titular de pliego, que para este caso es el alcalde, que es la máxima autoridad administrativa, la máxima autoridad de toda la entidad de gobierno local es el alcalde. Cuando se instala el alcalde con sus regidores, cuando están instalados, es la máxima autoridad. Acaba la reunión, cierran el acta, los señores regidores siguen con la investidura del regidor, ¿no es cierto? Y el señor alcalde continúa con el ejercicio de alcalde, pero cuando se instalan son el Consejo Municipal. No es que estén yendo en la vía pública, están en la entidad todo el momento como Consejo Municipal, no, ¿no es cierto? Tiene su función de regidor, de consejero. Igualito ocurre para la región, ¿no es cierto? La máxima autoridad en el gobierno regional, el Consejo Regional. ¿Y cómo es ahí? El conjunto de consejeros y lo preside el gobernador regional. Igualito, en la misma lógica, ¿ya? Muy bien. Entonces, hablando de los fondos públicos, aquella que se orienta la atención de los gastos que generan el cumplimiento de sus fines independientes y funcionan, etcétera, ¿ya? Esto aquí lo vamos a ver más en fácil, más en sencillo, ¿ya? Cuando hemos ido a las entidades públicas que hemos visto, nos han dicho que no tienen recursos para que hagan una obra, otra obra, ¿no es cierto? Peor si vas ahora en noviembre y diciembre dices que no hay, ¿no? Pero en algunas consideraciones es que en diciembre, en noviembre están locos por gastar, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay fuentes que tienes que gastarlos sí o sí, si no están estas debidamente comprometidas, sí o sí la vas a gastar. ¿Cuáles son esas fuentes que manejan las entidades públicas? Fuente de financiamiento, por ejemplo, recursos ordinarios, que es conocido como las fuentes 00. Entonces tú cuando vas a una entidad, dices, oye, aunque sea compra motos, compra lo que sea, ahí sí el servicio de serenazgo está sufriendo todo el año, y en diciembre se dan cuenta que tienen recursos, ¿no? O es que el de presupuesto, el de planificación no lo quería decir. Siempre ellos son, pese a que son un órgano de asesoría, órganos de apoyo,
más parecen órganos de súplica, ¿no? Los pobres que están en el órgano de línea, sea desarrollo social, económico, infraestructura, ellos los que van a la chamba, están en línea, ellos paran suplicando el presupuesto todo el año, ¿no? Y en diciembre se dan cuenta que tenían recursos en la 00, que es recursos ordinarios. Estos recursos, si no los gastan, van a ser revertidos, van a revertir. ¿A quién? Al MEF, ¿no es cierto? Muy bien. Los recursos directamente recaudados refiere a esos recursos que las entidades, por la prestación de sus servicios y por sus propias funciones, recaudan directamente de la población. Y estos recursos sí se quedan con la entidad. Tienen otros recursos que también son importantes, como el Foncomún, que es muy importante porque ahí tienen dineros considerables. También tenemos los recursos por donaciones, ¿no? Esta fuente por donaciones y transferencias. La donación es aquella persona natural o jurídica que dona, ¿no es cierto?, a la entidad. Hay mucha gente que se va a otras ciudades, a otros países y regalan, ¿no? Dice, te voy a donar, ¿no es cierto? Voy a donar mi terreno, voy a donar mi infraestructura. Entonces, a través del consejo, tienen que aceptar la donación. Y las transferencias es justo en diciembre, en noviembre, cuando ya no pueden gastar, ahí hacen su documentación, sus informes técnicos y demás, le transfieren los recursos a las entidades, ¿no? Si una municipalidad provincial le transfiere la distrital para contribuir con una obra, por ejemplo. Lo mismo de la región al distrito, de la región a la provincia, ¿no? Muy bien. Y ahí, entre otros, tenemos las contribuciones de los fondos, los impuestos municipales, canon sobre canon, regalía. Un impuesto municipal, ¿se recuerdan de algún impuesto municipal, mis queridos amigos? Predial. ¿Algún impuesto? Muy Cabala. esto que pagamos sufriendo, ¿no? El impuesto vehicular, el impuesto predial, ¿no? Ahí tienen recursos considerables, ¿no? Muy bien. Entonces, el proceso de presupuesto, como bien habíamos señalado, tiene la consideración del año calendario, es el año fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre, eso no nos olvidemos, porque estas son preguntas clásicas, ¿no? Cuando postulan clásicas, son estas preguntas. La aprobación, finalmente, el presupuesto es en acto por el cual se fija legalmente, ¿no es cierto?, todo crédito presupuestario. Y en este caso se realiza a través de lo que señala la norma, hacia la aprobación nacional a través del Congreso y la aprobación de los gobiernos regionales y locales a través de sus consejos. Tenemos los fondos públicos, que son de todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario, que se generan y obtienen en su origen. Acá hay un interrogante en fácil, ya en papayita. ¿De dónde, de qué entidad, esa también es clásica, ya? ¿De qué entidad se recaudan los mayores fondos para que el Estado pueda transferir a nivel nacional? ¿Impuestos? Banco de la Nación. Ya, SUNAT. es una entidad, ¿no? SUNAT, de la SUNAT. Muy bien, SUNAT. de la SUNAT, ¿no? De la SUNAT. Entonces, nosotros cuando utilizamos nuestro vehículo, compramos algo, nos graban el impuesto, ¿no? Y entonces cuando la autoridad te quiere imponer, tú dices, pero yo pago tu sueldo, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? O sea, hay una contribución, ¿no es cierto? Y de eso es lo que vive el Estado. Es que como si estamos en un club, para que funcione el club hay que aportar. Y es así. El Estado, que es nuestra expresión de organización social, política y económica, y funciona, ¿no? Entonces, ese es el mayor ingreso que tenemos. Claro, la SAT también ayuda, pero más significativo es la SUNAT. Por ahí se recauda nuestros recursos y luego pasa todo esto, ¿no? Muy bien. En las fases del proceso presupuestal tenemos la programación multianual. La formulación es ahí donde se formula todo aquello que consideramos realizar. Esto va a pasar a su aprobación por la autoridad competente. Vamos a pasar a la ejecución, vamos a ejecutar aquello que hemos programado como gasto y luego evaluaremos, ¿no? Y esto se hará en un ciclo, ¿no?
Programación multianual, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, así, ¿no es cierto? Se va a hacer un ciclo. Muy bien. Y la ejecución del gasto público refiere a unos momentos que están contemplados en el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, que pasa por certificación, compromiso, devengado y pagado. A ver, en facilito, ¿ya? En fácil. Vamos a suponer que todos nosotros tenemos nuestra ferretería, ¿ya? Y tenemos un amigo que trabaja en una municipalidad. Y al que esté en Lima, el de Cusco, en Cusco, etc. El de Ayacucho, en Ayacucho, el de Junín, en Junín. Entonces, como tenemos fierro, cemento, y nuestra intención es mover la mercadería porque eso va a permitir tener ganancias, y si el amigo de la municipalidad nos dice, oye, Juan, Enrique, María, véndeme el fierro, cemento, tráelo, mételo al almacén, y si tú llevas tan inocentemente, y te pueden decir, pero en algún momento te certificaron que teníamos presupuesto, te va a dar la certificación a través de un código, te va a decir, oye, a través de este código que te va a botar, que te va a arrojar el SIAF, te va a decir si tienes plata para pagar el fierro y el cemento que le estamos vendiendo. Si no tienes eso, no nos garantiza que cuente la entidad con el presupuesto. Entonces, en principio, ya, me invitas a que te venda, perfecto. ¿El código de certificación presupuestaria tiene? Sí. ¿Cuál es el código? Ya, lo voy a verificar. Perfecto, sí te es posible. Perfecto. Una vez de ello, va a pasar el compromiso. El compromiso es otra fase en el que seguramente ya tenemos el contrato y ya está comprometido ese dinero. Vamos a suponer que nuestro fierro y cemento era por 4.000, esos 4.000 ya no lo van a certificar a nadie, estamos seguros, hay un compromiso, un pacto entre la entidad y nosotros que vamos a vender el fierro y el cemento, estamos seguros que nos van a pagar. Y va a pasar a otra etapa de vengado. Ahí es cuando ya hemos entregado el fierro y el cemento y nos han entregado la conformidad, porque nos han pedido fierro de tanta cantidad, cemento tanta cantidad, alambre tanta cantidad, etc. Ya. Entonces ya nos han dado la conformidad y en el sistema pasado a devengado. Ya, entonces con ello pasa de manera automática al girado, al pagado, ¿no es cierto? Con cargo a nuestros fondos al fondo público de la entidad. Entonces ahí nos hemos asegurado de que nos van a pagar. O sea, pasa por certificado, compromiso, devengado y el girado o el pagado, ¿ya? Papadita, ¿no es cierto? Entonces ahí yo estoy seguro que sí me van a pagar. Y ahora todo ello yo puedo, en esta lógica de la modernización del Estado, puedo hacer las consultas amigables, de tal forma que yo sea partícipe de la gobernabilidad y pueda yo observar. Y a través de esta página amigable que podemos entrar todos, podemos saber quién paga, quién ha gastado, en qué momento se gastó, con qué fuente de financiamiento se gastó, cuándo y dónde, etcétera. Mis estimados. Muy bien, mis queridos amigos, esta ha sido la clase del día de hoy. Yo feliz de compartir con ustedes y nos vamos a